Bueno, hola a todos. Mi nombre es Luz. Me conocen. Estuvimos intercambiando en el campus. Soy la que subo los contenidos, así que probablemente me estuvieron leyendo. Hoy queremos introducir dos fuentes en particular. Una, la cronología para el estudio de la ciudad de Florencia, y la otra, la tabla cronológica sobre los orígenes y el desarrollo de las universidades de Bolonia y París, ambas entre el siglo XI, XII y XIV. Bueno, estuvieron trabajando tanto con el PowerPoint como con los videos de Hilda y de Pablo, cómo se organizaba la vida en los burgos, quiénes habitaban esos burgos. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de pensar a través de las cronologías, bueno, cada una de esas conceptualizaciones que fuimos haciendo en las clases anteriores. La idea es ir rastreando en estas cronologías elementos que nos permitan pensar, bueno, esta diferencia entre una ciudad como Florencia, una comuna autónoma con libertad política y económica. Vamos a pensar ahí, bueno, cómo se organiza esa ciudad, en su dimensión política, cómo va cambiando esa dimensión política, porque pensemos que esta cronología va de 1138 hasta 1530, ¿sí? Son casi 400 años, por lo tanto ahí vamos a ver continuidades y rupturas respecto a esa organización en las formas de gobierno. También vamos a identificar distintas formas educativas presentes dentro de la ciudad de Florencia, costumbres que van cambiando y que aparecen identificadas en esta cronología, y también algunos elementos que nos permiten pensar la relación de estas corporaciones con la Iglesia. Por otro lado, en la cronología de las universidades, lo que vamos a trabajar básicamente es la diferencia entre Bolonia y París. Bolonia y París están territorialmente ubicadas en zonas muy distintas. Hay que pensar la influencia eclesiástica que tiene la Universidad de París, por donde está ubicada, respecto a Bolonia, que es una zona de mucho intercambio. Esto lo trabajaron cuando estuvimos pensando junto con Pablo esta crisis del año 1000 y cómo se reestructura ese mundo feudal alrededor de los burgos, y bueno, y cómo empieza a emerger dentro de la ciudad nuevas formas de vivir la cotidianeidad. En particular, decía, Bolonia va a ser una zona en el norte de Italia, una zona de mucho intercambio. Por lo tanto, ese intercambio de mercaderes, de productos, de libros, de saberes, por supuesto también, va a producir un movimiento respecto a lo que puede todavía perdurar en la Universidad de París. Empecemos pensando, por ejemplo, algunos elementos de esta cronología. Voy a iniciar con la cronología de Florencia, por ejemplo, tomando algunos elementos. El primer elemento que toma la cronología es cómo Florencia se convierte en una república independiente. Sin embargo, después establece una tensión, una disputa dentro de esa ciudad. En primer lugar, en el siglo XII, una ciudad que se gobierna por tres cuerpos colegiados, electos y jerarquizados, es decir, una dimensión política colegiada que tiene Florencia, pero en 1193 se recurre a un gobierno unipersonal y después se establecen la cronología algunas disputas entre gibelinos y güelfos que tienen que ver con aquellos que son partidarios del emperador respecto a los güelfos que son partidarios del poder terrenal del Papa y la autonomía de las ciudades. Ahí se va disputando una forma de organización que más adelante vamos a ir viendo cómo se resuelve.
Una anotación en particular que me parece importante, fíjense en 1267, 1285 y 1292, 3 fechas en donde se establecen y se nombran las corporaciones. En 1267, las 7 corporaciones superiores, mercaderes textiles, mercaderes de la seda, fabricantes de paños, algo que Pablo en su video nombró, ¿no? Las corporaciones medias, 1285, calceteros, gorreros, herreros, trabajadores de la piedra, de la madera, y en 1292 unas corporaciones menores. Dice hacia el final de ese año: quien no pertenece a ninguna de ellas anda desprovisto de todo derecho político, ¿no? Pensemos esto en relación a lo que venimos analizando en esta dimensión política de la ciudad de Florencia. Nombro esto solo para que ustedes identifiquen otros más. Vamos a ir pensando cómo cambia esa organización, esas formas de gobierno. Otro de los elementos interesantes para identificar en la fuente son las formas educativas. Fíjense, voy a nombrar una en particular. En 1321 la cronología nombra el ingreso masivo de estudiantes y maestros de Bolonia a Florencia, es decir, una migratio de estudiantes y de maestros desde la ciudad de Bolonia hacia Florencia, probablemente por algún problema que tuvieron en esa ciudad. Y bueno, nombra la cronología, la República de Florencia crea un estudio general para la enseñanza de artes, derecho y medicina. Fíjense que no habla de teología, y esta va a ser una de las principales diferencias respecto a las universidades bajo el poder eclesiástico, sobre todo París. Bueno, además de esas corporaciones de estudiantes y maestros migrando, ¿sí?, por mejores condiciones dentro de esa ciudad, encontramos también otros sujetos dentro de esa misma ciudad. Y acá voy a nombrar en particular, fíjense, 1314, uno de los Peruzzi, un mercader de Florencia, anota en su libro secreto los gastos correspondientes al costo del mantenimiento de la casa y la familia. Es decir, un acto de escritura presente del mercader, algo que también trabajaron en el video, respecto a esa necesidad de un saber de escritura para los mercaderes, por ejemplo, para llevar sus libros, ¿sí?, sus gastos. 1313, en la fecha que sigue a la que acabo de leer, en un documento se descuenta que un artesano supiese escribir, leer y contar, ¿sí?, saberes que están circulando en los burgos y que tienen y se relacionan directamente con la actividad que llevan esos sujetos. En este caso, el mercader; en el otro caso, el artesano. Fíjense inclusive cómo empiezan a organizarse esas escuelas comunales. Algo de esto también se aclaró en el video. Le Goff las llama escuelas laicas. Podemos tomar un poco entre comillas esa laicidad de las escuelas dentro del burgo, de la ciudad medieval. Pero en 1325 Villani, que es un mercader florentino que hace las crónicas florentinas, relata que el número de niños entre 5 y 14 años de edad representa el 25% de la población total. Y el 40% de ellos aprenden a leer y a escribir, es decir, 8.000 a 10.000 aproximadamente. Los niños que aprenden a manejar el ábaco y matemática, distribuidos en 6 escuelas, se calculan entre 1.000 y 1.200, y los que aprenden gramática y lógica en 4 grandes escuelas entre 550 y 600. Ahí es interesante ver esta población infantil vinculado a esas escuelas comunales y vinculados al saber que se transmite, porque es un saber propio de esta necesidad del conteo, el manejo del ábaco, la matemática, escribir,
la gramática, la lógica, ¿sí? Que va a ser muy diferente a lo que probablemente suceda dentro de estos estudios generales que leí hace un ratito, en 1321, ese ingreso masivo de estudiantes de Bolonia a Florencia. Bueno, definitivamente va a ser muy distinto ese saber que circule dentro de las universidades respecto a este que Viliani recorre en sus crónicas. ¿Algún otro elemento vinculado a la educación? Fíjense, 1354, nace un miembro de la familia Valori, quien narra luego escuetamente un proceso educativo típico de una familia burguesa, ¿no? Un poco lo que estamos contando vinculado a estas escuelas comunales, a estos nuevos sujetos, a estos hombres de los burgos, por eso llamados burgueses, que están en las ciudades con otras actividades muy distintas y por tanto con una transmisión y una circulación de saber también distinta respecto a esos eclesiásticos dentro de las universidades. Dice, bueno, se narra un proceso educativo típico de la familia burguesa, se narra en estos términos. En 1363, cuando acabó la peste, Bartolomeo, fui enviado a aprender gramática a la escuela del maestro Manovelo y estuve allí hasta fines del mes de mayo de 1367. Después, en junio del mismo año, me enviaron con el maestro Tomaso para que aprendiera a llevar cuentas con el ábaco y estuve allí hasta febrero de 1368. Y el mismo día me llevaron al Banco de Bernardo. Bueno, fíjense que entonces, como decíamos, estas crónicas, estas cronologías se inicia en 1138, va a atravesar la peste y sus consecuencias, 1347, como consecuencia de la peste y la carestía de 1346, mueren más de 4.000 personas, la mayoría mujeres y niños, y cómo esto también va cambiando la mentalidad de esas ciudades y las formas de vida dentro de esas ciudades. Dijimos entonces, vamos a ver cómo va cambiando la dimensión política dentro de la ciudad de Florencia. Dijimos también que íbamos a ver las distintas formas educativas, nombramos esta migratio de estudiantes y maestros, y nombramos también las escuelas comunales y cómo van buscando maestros para aprender distintos saberes. También podemos pensar, y les dejo dos tareas, una en relación a cómo se vinculan con la iglesia. Hay algunas bulas papales que nombra la cronología, y también algo respecto a las costumbres que van cambiando, sobre todo al final de esta cronología, en donde, aparecen los Medici, ¿sí? Un nombre destacado en Florencia y en lo que va a ser el Renacimiento en esa ciudad, luego de la peste. Ahí hay algunos elementos que tienen que ver con las costumbres, las formas de vida que empiezan a cambiar. Búsquenlos, en particular respecto a la crianza, en si dar o no, negar o no el pecho al propio hijo. Por ejemplo, dice Miguel Ángel que con la leche de mi nodriza mamé el martillo y los cinceles que empleo para hacer mis estatuas, 1475-1565, puesto que Miguel Ángel se crió fuera de su hogar, con la mujer de un cantero, y por eso decía esto. Otro elemento en el 1500 respecto a la crianza que va cambiando, cómo empieza a pensarse la transmisión desde la primera infancia, respecto a si transmitir o no saberes rústicos del pueblo por estas nodrizas que amamantaban o directamente por sus madres. Bueno, algunos elementos, pero para que ustedes los tomen y sigan avanzando.
Hay un ejercicio que nosotros les vamos a dejar, que es interesante para pensar estas diferencias que fui marcando. Nosotros después lo vamos a dejar en el campus. Dice: los ciudadanos de Florencia preferían ir a estudiar a la Universidad de Bolonia y no a la de París. Formule hipótesis acerca de las razones de esta preferencia. Vamos a pensar un poco estas hipótesis. Bueno, ¿quiénes son los que... ¿Qué sujetos irían a estudiar a la universidad? ¿Cuáles a París? ¿Quiénes a Bolonia? ¿Por qué elegirían una u otra? Y bueno, estas nuevas instituciones que surgen, que empiezan a organizarse en las ciudades y que tienen que ver con otra forma de transmisión de saber. Probablemente estos hombres mercaderes que iban teniendo mejores posiciones sociales a través de su actividad, preferirían que sus hijos continúen estas actividades que ellos tenían. Bueno, pensemos un poco la cronología de Bolonia y París. Ahí hay muchos elementos de los que estuvimos trabajando en los videos y también en el Power, en particular sobre bueno, el lugar del Papa y del emperador respecto a esta autonomía, ¿sí?, relativa siempre de las universidades, pero un elemento interesante para pensar este tema de la autonomía, precisamente porque, bueno, por el lugar que ocupa en la universidad, el poder, ¿no?, que tiene la universidad para una ciudad y en el vínculo con el emperador. Entonces es interesante tratar de armar ese mapa político precisamente por el prestigio que da la universidad. Y esa autonomía que la universidad busca ejercer, que siempre está limitada precisamente, por ejemplo, por las bulas de los papas que les permite otorgar una licencia docente. También van a encontrar algunos elementos respecto a migratios de estudiantes. Por ejemplo, en 1222, una gran migratio de Bolonia que se establecen en Padua para generar estudios de derecho, ¿sí? Ahí la disputa entre el derecho romano y el derecho canónico propio de estas universidades más del norte de Italia. Bueno, la organización respecto a las 4 naciones que tiene la Universidad de París, como conflictos que hay con el monarca respecto a los salarios de los profesores. Es decir, ahí se está jugando precisamente esa supuesta autonomía de las universidades. Bueno, la organización a través de estatutos. Quería nombrarles algo más que había visto recién. Por ejemplo, 1219, una bula papal que prohíbe la enseñanza del derecho civil en París. Bueno, elementos que van permitiendo recuperar a través de estas cronologías cómo se van organizando, cómo se van constituyendo, cómo van disputando con los poderes las universidades dentro de estas ciudades medievales, en tanto organización, por un lado, de estudiantes a través de una corporación y de docentes a través de una corporación, y lo mismo con las distintas corporaciones en Florencia. Bueno, hay más elementos para tomar, pero yo sé que ustedes los van a ir recuperando. Vamos a seguir por el foro, vamos a proponer estos ejercicios para pensar hipótesis respecto a quiénes son esos sujetos que están en cada una de estas instituciones y cómo va variando también, ¿sí? Vamos a empezar a pensar cómo después de la crisis del siglo XIV y con la peste negra, bueno, hay una nueva cosmovisión
en esa Europa que empieza a resquebrajarse respecto al mundo tal como lo estuvimos pensando, ¿sí? En esa atomización del poder. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo estas instituciones van modificándose, que perdura, que cambia con el tiempo. Es importante subrayar que estamos pensando, Le Goff lo dice con una frase, la primera frase del capítulo habla de el siglo de las corporaciones, cuando piensan las universidades, y bueno, y ahí volver sobre lo que había dicho al principio, de estas corporaciones que organizan digamos, la vida política de la ciudad. Y cuando hablamos de corporación, pensar todo lo que significa esa corporación, ¿no? Bueno, cómo se decide que se ingresa a la corporación o qué mecanismos se establecen por los que integran esa corporación para que ingrese un nuevo miembro. Bueno, el cuidado que los miembros tienen hacia el interior para conservar aquello que se transmite en esa corporación. Bueno, cómo se va aprendiendo, ¿no? Y ahí podemos establecer algunos paralelismos entre, por ejemplo, los artesanos, que es algo que ustedes lo leyeron en Bowen, y algunos elementos también de las universidades que Le Goff lo documenta con mucho detalle. Bueno, seguimos en el foro, se hizo un poquito largo, pero espero que ayude esta introducción a las fuentes. Y bueno, estamos en contacto y en diálogo para cualquier duda que surja. Les mando un beso. Hasta luego.